Hola, hola. Hola, hola. Tal vez Buenas estemos tardes. online, tal vez no, Parece que sí, pero ya. creo que sí. Y Mm. mientras se va sumando la gente, pues conversamos aquí un poquito, que esto es lo clásico de los envíos de ahora, de las redes sociales. Mientras la gente se conecta y se van integrando, podemos ir conversando un poquitito, pero no dar mucha carnita para no perder información y que luego la gente esté perdidilla. Pero muchas gracias a quienes se vayan sumando a este Café SICOM, que es el segundo que se hace en los tiempos recientes. Y nos van a acompañar hoy Isis Campos y José Fonseca, investigadores del SICOM, para conversar sobre pues, los trabajos que han estado realizando. Y mi nombre es María Fernanda Jiménez, soy productora del programa Nexos del Canal 15 de la UCR, también egresada de la Escuela de Comunicación, y voy a estar conversando como moderadora en este Café SICOM. Ojalá quienes se vayan sumando de una vez, que les contamos que pueden participar con sus preguntas para que ojalá mediante el chat de la transmisión puedan hacer sus consultas o sus comentarios para Isis y para José, y que sea la actividad bastante participativa, ¿verdad? Es un café que nos tomamos virtualmente con todas ustedes para conversar sobre estos temas. Eh, Realmente también. Muy bien, muy bien. Yo, agüita, por lo menos. Literal, literal. Yo pues debo confesar que no tomo café, pero cualquier invitación que me quieran hacer, enviarme comida express, siempre es bienvenida. Agua dulce, chocolate, bebidas espirituosas, todo lo que deseen. Y para ir ya entrando en calor, eh, hay dos temas de los que vamos a estar conversando hoy, de las investigaciones de Isis Campos Celedón y de José Fonseca Hidalgo, que tienen puntos en común, y eso ellos nos lo van a contar más adelante, pero para irles comentando el tema de la investigación de Isis, lo que se quedó en las palabras raíces bantúes en los costarriqueñismos, y en el caso de José Fonseca, que nos va a hablar de su investigación gamificación para el fomento del bienestar de personas adultas mayores y sus cuidadoras no profesionales. Vamos a estar conversando sobre estos hallazgos que han hecho ellos a través de estas investigaciones y los puntos en común que tienen ambos. Y bueno, bienvenida Isis y bienvenido José. Gracias. Y pues para comenzar, que nos cuenten un poquito, en resumen, los principales hallazgos. Tal vez empezamos con Isis. Perfecto. Eh, Creo que me ahorro el compartir pantalla, porque digamos que es un tema que me apasiona lo suficiente, entonces, bueno, lo suficiente, no muchísimo, entonces, creo que puedo hacer como PPT en vivo, digamos. Perfecto, Ok, perfecto. les cuento un toquecito qué fue lo que hice, como para que vayamos también aterrizando entonces en el tema que digamos como que nos convoca y que nos une en estos momentos. Efectivamente, a ver, todo esto parte, digamos, como de un intento de desmitificación, ¿verdad? Porque es como muy común que por nuestra educación y por nuestra socialización creamos que las primeras personas negras llegaron a Costa Rica para la construcción del ferrocarril al Atlántico, cuando en realidad, digamos, como que la conquista y la colonia comenzó con personas, digo, con la llegada de personas negras, o sea, es como más o menos en el momento en que el que pusieron pie sobre lo que después sería territorio costarricense, pusieron pie personas españolas, pusieron pies también personas negras desde la colonia, y muchas de ellas no son solo personas negras, sino que son además nuestros ancestros y nuestras ancestras, por lo menos de una enorme proporción de las y los costarricenses. Pero, ¿verdad? O sea, digo, esta investigación justamente fue tratar de buscar el rastro que quedó en las palabras. Entonces, lo que hice fue comparar 4 diccionarios de costarriqueñismos editados desde finales del siglo XIX, y buscar para
las que tienen uso en el Valle Central, según los autores de estos diccionarios de costarriqueñismos, las raíces africanas, específicamente de una raíz que son las raíces bantúes, que son tan raíces, digamos, como el latín lo es del español, y el francés, el italiano, y ver qué tan presentes estaban, que por cierto están muy presentes. Y después de comparar estos resultados con diccionarios coloniales e investigaciones que se han hecho en América Latina, como para ver qué encontraba. Isis, y también, bueno, para irte interrumpiendo, que Por tuvimos una conversación previa a la de hoy, y yo te preguntaba sobre estas lenguas batúes, ¿verdad? Y de cuando hablamos de población negra, ¿es de todo África o si es de algunas poblaciones en específico? Porque, bueno, al menos yo no estoy familiarizada con el tema y nunca había escuchado batúes. Uh-huh. Mira, es una raíz que dependen varias lenguas, o sea, salen varias lenguas, digo, así como del latín, sale el español, sale el italiano, de las lenguas bantúes, sale el kikongo, sale el kimbundú, y esas lenguas eran habladas para la época en que se ejecutó todo este gigantesco secuestro de personas de África para ser sometidas a la esclavitud de lo que hoy es el territorio de Angola, Congo, sí, principalmente. Y entonces por eso es que se hizo la búsqueda específicamente sobre las raíces bantúes. Una de las cosas que me propuse en la investigación, aparte de todo esto, fue el diseño de una estrategia transmedia. Y ahí es, digamos, donde hacemos clic justamente con el tema de esta, que nos convoca a este Café SICOM, ¿verdad? No fue la realización del transmedia, sino el diseño de la estrategia transmedia, que comenzó con una serie de entrevistas y de encuestas a personas investigadoras y a comunidades y organizaciones en Centroamérica que se autodefinen como afrodescendientes. Y digo que es importante la cuestión de la autodefinición porque aunque en general digamos como que el Valle Central es afrodescendiente, pues no nos reconocemos como comunidades afrodescendientes. Pero en esas comunidades y organizaciones, en varios lugares de Centroamérica, digamos como que hubo datos muy, muy importantes para poder hacer este diseño. Una gran desigualdad en la cobertura. Que además, digamos, cuando se hizo esta consulta, fue también en el contexto de la pandemia, que también urgió soluciones, que no todas están dadas, pero urgió soluciones. La conectividad pasó a ser una necesidad prioritaria para mucha gente que no consideraba que lo fuera. La otra cosa que resultó fue que la mayoría de las personas en las diferentes comunidades, no necesariamente, digamos, una comunidad en Nicaragua, tiene lazos con las de Honduras o las de Honduras con las de Costa Rica, pero reconocen que hay necesidades y también saberes que se podrían ver beneficiados de ese intercambio. La otra cosa, como muy importante, es que encontré una enorme producción propia realizada desde estas comunidades y organizaciones, principalmente realizada por personas jóvenes y unas cosas muy, muy hermosamente hechas y muy, muy divertidas y acogedoras, digamos. Y la otra cosa es que ahora lo retomaremos, creo que en la discusión, es que la gente estaría como muy interesada y muy dispuesta en poder tener esta plataforma transmedia que aborde temas comunes y además propicie los lazos, en tanto participen ellos y ellas en la construcción de esta plataforma, ¿verdad? O sea, también, Isis, que aquí creo que también se enlaza mucho con
con el tema que tienen en común ambas investigaciones, tanto la de Isis como la de José, de estas comunidades que históricamente han sido invisibilizadas en muchos espacios, ¿verdad? Y que, bueno, hoy nos convoca el uso de las tecnologías digitales tanto en el cuidado como en la identidad, que es el caso de la investigación de Isis. Y no solo el lazo que existe de repente en estas dos poblaciones tan diferentes, ¿verdad? En personas adultas mayores y sus personas cuidadoras, familiares usualmente, que no profesionales, y la comunidad afrodescendiente. Pero también me gustaría, José, que vayas dando una introducción también a esos resultados para que podamos seguir con Isis enlazando unos y otros, ¿verdad? Y bueno, en un tema que para mí en el caso personal es un poco más familiar, porque trabajo desde Nexos con la inclusión de personas adultas mayores y de personas con discapacidad, y en el caso de la investigación de José en esto, el uso de la gamificación para como crear comunidad, ¿verdad? Entre las personas cuidadoras no profesionales y como lo decía Isis, que este contexto de la pandemia, pues también les supuso un reto, ¿verdad? A ambos como investigadores, y también, pues, de alguna manera también impactó o causó efecto, ¿verdad? En los resultados que hicieron. Entonces, si nos contás un poquito como los principales hallazgos o el resumen, ¿verdad? De esta investigación sobre gamificación. No, sin duda. Yo con mucho gusto les comparto como los principales, pero quería, no sé si ese ya había terminado antes de darle mi presentación, porque yo empiezo como con una breve contextualización antes de llegar a los resultados. Siempre profe, nunca improfe, ¿verdad? Entonces, tengo la presentación de PowerPoint y todo. Entonces, más bien quería... Nosotros queríamos desestructurarle la sí, a José, yo, pero pues, en mis no cuadritos pasará. y demás. Pero no, más bien, porque me parece que todavía Isis nos iba a comentar algo más, entonces para no interrumpir. No, pero es que justamente creo que lo que me hace falta es entrar a la cuestión de la plataforma transmedia, pero ahí sería muy rico como que llegáramos los dos. Okay. Entonces, sí, maestro, o sea, trata de ser lo más improfe hoy. No, trataré, uno no puede negar su esencia, pero trataré. Compañeros y compañeras, muchísimas gracias, de verdad, y a las personas que nos acompañan hoy para oírnos hablar un ratito y conversar acerca de nuestros proyectos y de estos temas que tienen en común, ¿verdad? Como son el aprovechamiento de las plataformas digitales y el concepto de comunidad, que creo que ahora también vamos a ahondar, y las posibilidades y limitaciones también del uso de la tecnología. Yo sí voy a, como les digo, compartir pantalla un poquitito. Permítanme acá, me dicen si pueden ver mi pantalla. ¿Lo pueden ver? Sí. Sí. Bueno, entonces, primero que nada, también un pequeño disclaimer ahí. Mi vecino está hablando de informalidad, mi vecino está en proceso de remodelación, entonces si oyen sierras, ceguetas, martilleo y demás, y por ejemplo, ahí en este momento, ya saben por qué, disculpen ahí la bulla, ¿verdad? Bueno, entonces, quería comenzar contándoles un poquitito acerca de este proyecto recientemente concluido en el marco del SICOM, cuyo título es Uso de la gamificación para el fomento del bienestar integral de la población adulta mayor en Costa Rica. El concepto de gamificación, para quienes no estén familiarizados con él, es el uso de elementos y mecánicas de juego para contextos que no son un juego, ¿verdad? Contextos no lúdicos, con el fin de fomentar la motivación, el interés, el involucramiento emocional, la participación de los usuarios para el cumplimiento de objetivos del mundo real, ¿verdad? Entonces, entre los objetivos de mi proyecto estaban dos principales. Primero, identificar problemas y necesidades clave que enfrenta la población adulta mayor en Costa Rica, y a partir de eso desarrollar una propuesta que buscara atender al menos una de las necesidades identificadas utilizando elementos de gamificación para poder, pues, ponerlos a prueba y validar un poco su eficiencia como herramientas para fomentar el bienestar. Usualmente cuando hablamos de gamificación nosotros pensamos en plataformas digitales, ¿verdad? Tal vez con juegos serios o juegos educativos, aplicaciones, sitios web, que son plataformas en donde se utiliza mucho la gamificación. Yo sí quiero dejar claro que no era algo que, o sea, el uso de tecnologías digitales no era algo que yo tenía definido a priori que iba a utilizar, sino que yo iba a dejar que la misma problemática y el mismo contexto me dijeran cuál plataforma o cuál herramienta podría ser como la más adecuada para utilizarla e intervenir la situación.
Entonces, entre los muchos retos que enfrenta la población adulta mayor en Costa Rica y sus familias, en Costa Rica el que más me llamó a mí la atención fue el asunto del cuidado, ¿verdad? El cuidado entendido como el trabajo que se realiza directamente con la persona adulta mayor desde una red de apoyo local para facilitar sus derechos de alojamiento, de alimentación, aseo personal, sociorecreativos, entre otros. Nosotros podemos hacer una distinción muy importante entre cuidado formal y cuidado informal. El cuidado formal es el cuidado que se puede proveer en un hospital, en un centro u otra institución, sea estatal o no estatal, a través del personal que cuenta con capacitación formal, ¿verdad? Que han tenido como capacitación profesional en medicina, en enfermería y en otras áreas de la salud. Mientras que tenemos el cuidado informal, que es el que se presta desde el hogar, principalmente por miembros de la familia o de la comunidad que no poseen entrenamiento especializado ni forman parte de una organización pues, profesional o formal. Y a mí me llamaba mucho la atención específicamente el cuidado informal, que es el prevalente en nuestro país y creo yo también a nivel mundial, según dicen según lo podemos ver en los estudios, de una población, de una creciente población adulta mayor. Como sabemos, nuestro país también está como en este cambio demográfico, es una población en envejecimiento y cada vez más somos más personas adultas mayores y el cuidado principal es el cuidado informal, gente que cuida a otras personas pero que no tienen quizás la capacitación o la formación técnica, llamémoslo así, para ese tipo de cuidado. Algo muy importante es que el cuidado informal es clave para la salud y el bienestar de la persona adulta mayor. Es quizás una de los elementos clave para su bienestar y para su felicidad. Es una tarea altamente demandante para la persona cuidadora. La persona cuidadora puede desarrollar o tiene mucho el riesgo de desarrollar el síndrome de cuidador quemado, que creo que muchas personas han escuchado, que es ese desgaste físico, emocional, mental de cuidar y de atender a una persona que lo necesita, que muchos de los cuales no se pueden valer por sí mismos, y que muchos cuidadores informales tienen poco acceso a capacitación, a recursos y apoyo que facilite su labor, ¿verdad? Lo cual se presenta como una importante área de incidencia, por no decir también que hay un carácter interseccional en las cuidadoras informales, muchas de las cuales son mujeres, cabezas de familia, escasos recursos, adultas mayores, muchas de estas personas también, ¿verdad? Y que lo destacan como un grupo pues bastante vulnerable, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí aterrizamos justamente al tema de las tecnologías digitales, ¿verdad? A partir de esta situación, me propuse crear un grupo de Facebook dirigido a cuidadoras informales de personas adultas mayores, que tuviera como objetivo dotar a esa comunidad, o a ese grupo, porque es comunidad, ahora vamos a problematizar tal vez un poco más este concepto en la discusión, dotar a ese grupo de personas cuidadoras de adultas mayores con un espacio que necesitan de información, de guía y sobre todo de apoyo también, de apoyo entre pares y de apoyo emocional, que facilitara esa labor tan difícil del cuidado informal y que fomentara tanto el bienestar propio como el de las personas bajo su cuidado. Y aquí les quiero mostrar algunos pantallazos de la labor que hicimos en Cuidapam, y trabajamos principalmente por una dinámica de retos, ¿verdad? Una serie de actividades que las personas cuidadoras podían realizar en conjunto con la persona adulta mayor a la que cuidaban, para estrechar vínculos y promover buenas prácticas de cuidado y fomentar al mismo tiempo el compartir esas experiencias con el resto de la comunidad o del grupo, ¿verdad? Para fomentar pues la autoexpresión y el reconocimiento de los demás, ¿verdad? Entonces este es uno, por ejemplo, de pasar un tiempo con la persona adulta mayor a la que se cuida, haciendo la actividad que más le gusta a esa persona, compartir el resultado con el resto del grupo. Y aquí pueden ver, por ejemplo, a gente que ponía fotos de su mamá, que le gusta bordar, que le gusta dibujar, y recibir pues retroalimentación y conversar acerca de eso. Aquí vamos a otro tipo de reto que iban dirigidos específicamente ya a la persona cuidadora, ¿verdad? Y para promover sobre todo el autocuidado a través de lo que es el descanso,
¿verdad? La actividad física, la relajación y su afirmación como individuos más allá de una persona que cuida a otra, ¿verdad? Como les decía, el síndrome del cuidador quemado es uno de los grandes retos de esta población. Entonces había una serie de retos que no son retos competitivos, sino como una excusa para instar a la persona a hacer ciertas actividades. Por ejemplo, en este caso, coordinar con otros miembros de su círculo cercano un tiempito para descansar de sus tareas de cuidado, ¿verdad? Entonces esta interacción, por ejemplo, fue muy interesante porque fue una que resume muy bien la experiencia y que nos acerca como justamente al objetivo que buscaba Cuidapam, ¿verdad? Hay una sugerencia de una actividad que es para beneficio propio y obviamente por consiguiente también la persona adulta mayor, y una de las personas dice, bueno, qué dicha, pero no solamente una, sino varias personas tuvieron esa reacción. Eso es un lujo, ¿verdad? Yo no me puedo dar el lujo de sacar un tiempito para mí. Yo tengo que estar casi que 24/7 cuidando a mi mamá o cuidando a mi papá. Y entonces otras personas dicen lo mismo, ¿verdad? Se ven reflejadas. Otras personas, otros miembros dicen, no, pero eso no puede ser así, usted tiene que buscar ayuda. Si no tiene ayuda, entonces tiene que organizar mejor su tiempo, ¿verdad? Pero sí es muy importante que lo haga. Aquí está este recurso, por ejemplo, este planificador de tiempo que le ayuda a usted a organizarse, a tratar de sacar un poquitito de tiempo. Entonces, este espacio para el desahogo también, ¿verdad? Para hablar un poco de su vida, de sus frustraciones, para pedir consejo, para recibir consejo, pues es algo que era justamente lo que quería la iniciativa de Cuidapam promover. Compartir información sobre temas de interés es otra de las cosas que permite este tipo de iniciativas. Obviamente una de las temáticas que dominó la conversación el año pasado fue obviamente el tema de la pandemia, ¿verdad? Por ser la población adulta mayor una población de alto riesgo, ¿verdad? Entonces es una plataforma Facebook que fue escogida por ser una plataforma popular y familiar para el grupo etario general al que iba dirigido. Y también, bueno, eso es uno de los criterios. El otro criterio, porque es muy compatible en su funcionar con los objetivos que queríamos de expresión, de interacción de las personas. Y como también lo mencionaba ahora Isis, también marcado por la necesidad dictada por la pandemia, ¿verdad? Originalmente tenía como posibilidad que pudiera hacer una intervención cara a cara, ¿verdad? Presencial, pero con toda la situación del año pasado y que todavía estamos viviendo, pues nos tiró más hacia lo que es el ámbito virtual. Y ya para tal vez no monopolizar la discusión, tal vez ahora que ya hablaba un poquitito de la plataforma, ya podemos discutir y dejo las conclusiones para después. María Fer. Perfecto, perfecto. Sí, voy a quitar esto por el momento. Lo estructuramos un poquito. Sí. Y también, bueno, recordarle que hay personas, a las personas que se van uniendo a la transmisión, agradecerles por unirse y también invitarles a que en los comentarios, en el chat del envío, puedan hacer sus preguntas o sus comentarios para Isis y para José, para que podamos también evacuar las dudas que tengan. Y también a las personas que existe un formulario para que dejen sus comentarios sobre esta actividad que puede enviarles el SICOM, entonces para que sepan que lo pueden recibir al finalizar la actividad, para que también haya pues ese feedback, ¿verdad? De este café SICOM. Y lo decía ahora José, ¿verdad? Que este tema de la pandemia y el contexto en el que estamos y el distanciamiento social, pues impactó en tener que modificar pues la metodología, ¿verdad? Para realizar estas actividades e inclinarse justamente en Facebook. Isis iba justamente a contarnos sobre la propuesta de la plataforma, ¿verdad? De cómo a partir de estos hallazgos que hizo y de este interés de las personas afrodescendientes con las que trabajó y a las que consultó, de tener estas plataformas de encuentro y que ya muchas de ellas y de ellos están realizando contenido, ¿verdad? En su caso, y ¿cómo vio que esta pandemia pudo repercutir o no en la formulación de esta propuesta y en el curso de la investigación en general? Mira, con el asunto de la pandemia, pues por supuesto, cuando se hizo la consulta, ¿verdad? O sea, ya era un eje, como ha sido como en la vida de
todos y todas durante este tiempo. Entonces, gente, por ejemplo, que no, digamos como que no le encontraba como mayor gracia o mayor necesidad a la cuestión de incluso de tener una conexión, poder tener un chat en WhatsApp, se encontró que era al rato innecesario porque ya la cuestión de poder salir y sentarse en la pulpería un rato a hablar de lo que sucedía en la comunidad no era una opción y no era posible. Y hubo dos cosas interesantes, o sea, para mí un gran avance en lo que es, digamos, como este proceso de alfabetización que requiere como todo el uso de estas plataformas, pero también la evidencia de que esta pandemia, con todas esas ventajas, digamos, por un lado, también evidenció las desventajas. Y era la cuestión de que dependiendo de ciertos rasgos, el tema de la alfabetización es un proceso más difícil y la otra cosa era una cuestión de, por una parte de cobertura, porque siguen prevaleciendo en Costa Rica y en toda Centroamérica zonas en donde vos podés tener toda la plata del mundo, pero simple y sencillamente no hay señal que pase de encima tuyo como para que puedas enlazarte. Y la otra cosa es que de todos los rasgos de desigualdad que esta pandemia le puso así como el reflector de neón encima y que hace que entre la que pasa por supuesto también en Costa Rica, que es la vaina de tengo 1000 colones, esa es una bolsa de arroz, o sea, los datos o la bolsa de arroz. Y de ahí, digamos como que uno se puede pasar sin los datos, pero no sin la bolsa de arroz. Entonces, son las dos cosas y de repente fue ver cómo en el ámbito, digamos como de la posibilidad del uso de tecnologías, la herramienta está, pero las condiciones varían sensiblemente de una población a otra, de un lugar a otro y de unas características de la vida, de la forma en que se desarrolla la vida de diferentes personas. Entonces la herramienta se quedó, en ese sentido, digamos, como que adquirió como clarito como sus límites de herramienta. Es una herramienta, pero si no hay cómo accesar a la herramienta, pues no es una herramienta que sirva, digamos. Y bueno, también, José, que yo, bueno, en la conversación que tuvimos antes de este Café SICOM, yo les decía que si ustedes consideraban que también iba a haber como esta cansancio o saturación de la gente ahora en la virtualidad, en este mundo tan virtual, que también podía generar como desgano, ¿verdad? De la gente a participar en plataformas mediadas por tecnologías, ¿verdad? Y virtuales. ¿Cómo haces ese balance también en el caso de las personas cuidadoras, de personas adultas mayores? Porque por un lado nos vimos forzados a acceder a estos medios de comunicación, ¿verdad? Virtuales, como decía Isis, y a demostrar que pues son una herramienta muy importante y la gente pues a la fuerza de repente tuvo que habituarse a usarlas más si no lo hacía. Pero también de repente está como esta sensación de que ya no quiero ver un Zoom más, ¿verdad? Sí. Me siento sola o solo en la casa con la situación de cuidado en la que tengo a cargo y además, no sé, recibo información también de fuentes muy variadas y esta sobresaturación. Entonces, ¿cómo crees que también juega este tema de estar expuesto a demasiada información, muchas veces no confiable y en la mayoría de los casos negativa, ¿verdad? En este proceso de gamificación, porque de repente, ay, cuida Pam, no sé qué es esto, mejor desconfío y ya estoy como medio aburrida de estar en Facebook y no quiero participar. No, sin duda, todo lo que acaban de decir es muy acertado, ¿verdad? Primero que nada, sí, el desgaste que ha significado en este año y resto ya el estar constantemente frente a una computadora, por más útiles que sean las herramientas, ¿verdad? Yo creo que todos nos hemos sentido cansados después de sesiones de Zoom muy largas o continuamente estar mediado a través de una pantalla.
¿verdad? Entonces, eso obviamente es un elemento. Lo que vos mencionás también acerca en condiciones de pandemia o no de pandemia, de la sobrecarga de información, en el caso de las personas de cuidadoras informales, de no tener información, de requerirla y de ponerse a buscar, y de un momento a otro lo que tenés es una avalancha de información y a veces no tenés los criterios, no tenés esa formación. Isis ahora mencionó el concepto de alfabetización, eso es alfabetización mediática e informacional, para poder navegar a través de ese mar de información que tenés, desechando lo que es falso, lo que no sirve, identificando lo que sí te sirve, lo que más te sirve a vos específicamente, porque cada caso es individual y particular, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente son situaciones que se dan. Una de mis conclusiones es que las soluciones que vayan dirigidas en este caso, a esta población de personas cuidadoras informales, de personas adultas mayores, tiene que estar muy basado en su realidad, ¿verdad? En su poca disposición de tiempo, por ejemplo, ¿verdad? En la energía que tienen que, o sea, que no requieran demasiada energía ni demasiado tiempo de personas que tienen muy poco tiempo y la energía enfocada en otras tareas más importantes, ¿verdad? Entonces, y creo que es una regla de cualquier proceso de diseño, que la solución no obedezca a mis caprichos creativos, ¿verdad? Sino que esté basado en mi usuario y en sus necesidades y en su contexto, ¿verdad? Y también cómo ven, bueno, y aquí se enlaza la investigación de ambos, también en esta vulnerabilidad de ambas poblaciones que se menciona, ¿verdad? Por un lado, lo que decía José, muchas mujeres adultas mayores cuidando a sus parejas o a hermanos o hermanas, con escasos recursos, con dificultades, que no han pasado por esta alfabetización digital. Y en el caso de Isis, lo que dice, ¿verdad? Cómo geográficamente por la comunidad en la que usted esté o los recursos que usted tenga, esto varía. ¿Cómo creen que también eso significa un desafío para estos diseños? Justamente, que es lo que decía José, ¿verdad? Cómo desde la comunicación vamos a repensar el diseño de estas plataformas virtuales para comunicarnos, porque la tendencia es a que no va a ser solo un espacio de recreación o de crear comunidad o no, o de encontrar a sus pares, sino que ahora con este contexto en el que estamos, también es una forma de acceder a derechos y ¿verdad? A suplir necesidades básicas. La telemedicina, sacar cita para examen de manejo, no sé, ¿verdad? Pagar los impuestos municipales, ahora todo, en su gran mayoría, se ha tirado hacia lo digital. Entonces, cómo también podría generar pues otras vertientes, ¿verdad? De los proyectos de investigación que ustedes plantean, este tema de la necesidad de conectarse para acceder a lo que antes íbamos a una oficina a solucionar o a solicitar. Sí, Isis, no sé. Sí, bueno, mira, a mí esto, digamos, como que me trae a colación una cuestión como que a mí me resulta como muy importante, ¿verdad? Que es la cuestión, a ver, es muy común que tengamos, digamos, como ubicada la tecnología como con ciertos rasgos de fetiche, ¿verdad? Que adoptamos la tecnología y entonces todo se soluciona. Pensamos en una campaña y de fijo es Facebook o Instagram y cha. Pero es pensar justamente, digamos, como en el factor humano y en el factor interrelación para conocer las realidades que está viviendo la gente, para poder decir, incluso no es por ahí, la tecnología no me lo resuelve. Y es como casi sacrílego en muchas ocasiones como decirlo, porque también vivimos como con una onda de que la tecnología tiene que ser venerada porque soluciona cosas. A veces sí, a veces no. Entonces ahí, digamos, como el papel de él o la profesional en comunicación con su intervención para poder de verdad conocer
a la gente con la que está trabajando es fundamental. Y muchas veces eso te hace que la gran idea con respecto al uso de herramientas tecnológicas puede ser que no la vayas a aplicar porque, genial, vos puedes hacer cosas divinas como profesional, pero no le van a servir a nadie y eso no es comunicación, ¿verdad? Es como una vara de decir, voy a hacer esta cosa y me va a quedar muy bonita, pero yo no estoy tratando de comunicarme conmigo, estoy tratando de comunicarme con alguien. Y si estamos hablando de poblaciones que además tienen un largo historial de no ser escuchadas, porque no es porque no tengan voces, porque esta sociedad suele no tener oídos para escucharla, se vuelve todavía como más prioritario, porque justamente como no tratar de disfrazar un no diálogo con un diálogo tecnologizado. Y José, bueno, también esto de los usuarios rezagados, ¿verdad? En la tecnología, cuando se habla de población adulta mayor, pues que de repente en muchos casos responde a un mito, ¿verdad? De que las personas adultas mayores no se van a conectar o que no les gusta la tecnología, que no tienen capacidad, pero en muchos casos responde a una realidad de que no han tenido esos espacios para formarse o para adaptarse a la velocidad con la que se van desarrollando nuevas plataformas y nuevas formas de uso. En el caso de las personas cuidadoras y eso que vemos que normalmente son hijas, ¿verdad? O las mismas personas adultas mayores cuidando de otras personas adultas mayores. ¿Cómo ves vos que se pueda trabajar en esa alfabetización también y en que haya esos enlaces de comunicación efectiva para que puedan hacer valer sus derechos, ¿verdad? Porque, bueno, vos lo mencionabas en la presentación, hay un envejecimiento de la población y cada vez va a haber menos gente joven para cuidar de estas personas adultas mayores que lo requieran y estas situaciones como el síndrome del cuidador quemado podrían ser aún más frecuentes, ¿verdad? Porque antes la gente tenía 5 o 6 hijos y entonces, aunque al final se recarguen 2 o en una de sus hijas este cuido, pues había varias opciones, ¿verdad? Y ahora hay muchas personas que no tenemos hijos o que tienen 1 o 2, ¿verdad? Entonces, cómo ir trabajando para que no se acumule ese rezago, ¿verdad? En estas personas y que no tengamos que esperar al momento en el que ya se está ejerciendo este cuidado para buscar la solución, ¿verdad? A esos como desconexiones de comunicación. Sí, es una pregunta complicada, ¿verdad? Y que no tiene como una respuesta fácil o por lo menos de ponerle toda la responsabilidad a una sola parte, ¿verdad? Creo que pasa desde lo individual, desde el deseo de aprender, de capacitarse, ¿verdad? Y también mucho puede estar apoyado por estas mismas comunidades que propuestas como Cuidapam y como muchas otras que hay, vos conoces muchas de esas, ¿verdad, María Fernanda, desde tu trabajo, pueden fomentar, ¿verdad? Cuando hay un sentimiento, cuando se alcanza, cuando se logra un sentimiento de grupo, se pasa de grupo a comunidad, ¿verdad? De que estas personas con las que yo estoy asociada en este espacio, sea físico o virtual, me pueden apoyar, me pueden ayudar, me pueden señalar cuando esta información, por ejemplo, no es útil o me pueden guiar en la dirección adecuada en cuanto a herramientas a utilizar o información que me pueda ser útil. Yo creo que eso ayuda mucho, ¿verdad? Por no hablar también de iniciativas ya más formales desde el Estado, desde las universidades, ¿verdad? Talleres, cursos y demás. Y yo quería, saliendo un poco de esta línea de discusión que estamos teniendo, que Isis nos contara algunas de estas influencias de las lenguas batúes en los costarriqueñismos, porque yo me quedé con la curiosidad de saber cuáles son como las más comunes o las más chistosas, no lo sé, que de repente decimos a diario y ni idea tenemos de que tienen esta influencia de la población afro que ha vivido en Costa Rica, ¿verdad? De estos tiempos que vos decías, desde que se empezó a colonizar Costa Rica, desde que llegaron los españoles, ahí había población afrodescendiente pues influyendo en el desarrollo de la lengua, ¿verdad? Sí, claro, bueno, les doy como algunos ejemplos. Hay algunas que, a ver, son como dos grandes fuentes. Unas que derivan y dan cuenta de que hubo esclavitud
¿verdad? Por ejemplo, esta expresión que tenemos para la gente que habla como yo, por ejemplo, que es decirles, ay, qué desbozalada que sos. Desbozalada. Sí, y precisamente, digamos, como que el bozal era lo que le ponían en la boca a las personas secuestradas mientras se daba el traslado y es horrible, pero es mientras podían quebrarle su voluntad de seguir protestando porque aún amarrados intentaban morder. Entonces el desbozalado se nos queda como una marca, digamos, de que eso existió, igual que cuando hablamos de la cimarrona, que es exactamente como el punto, así como en aquellos tiempos cuando teníamos fiestas, ¿se acuerdan? Que llegaba la cimarrona y todo el mundo comenzaba, todo el mundo comienza a bailar. Cimarrón era una categoría delictiva, era la persona esclavizada que escapaba y el delito era robarle al amo su inversión, o sea, le quitaba el cuerpo que había comprado para el trabajo. Y si lo ven, digamos, como los ritmos y los instrumentos que tienen las cimarronas no son exactamente como valses franceses. Esa es una de las, digamos, como una de las vertientes. Las otras que hay, y siempre van a haber divergencias porque aquí, ¿verdad? O sea, todo el estudio del origen de las palabras es un estudio que se sigue, que continúa y se profundiza. Los lingüistas son buenísimos en eso, pero por ejemplo, para la palabra dundo, ¿verdad? Que es... tenemos una palabra en Kikongo que precisamente significa blanco, europeo, pero también significa la persona que vigila. Tenemos meco, ¿verdad? ¿Ustedes les pegaron un meco alguna vez en la vida? En Kikongo es mano. Kumiche es la unión de dos palabras, que es kumi y che en Kimbundú, y es el décimo. No sé cuándo pasó a ser el más pequeño, supongo que era por número de gentes. Y una que tenemos como de súper metida, que es nuestra querida y apreciada sopa de mondongo, que mondongo específicamente significa vísceras que se ubican en la panza de los animales. Sopita de mondongo con limón. Deliciosa, por cierto. La sopa de mondongo es un producto que yo solo se lo como a mi mamá. Y a mi abuela cuando estaba viva. Soy muy cuidadosa, pero a mí sí me gusta. Ya, eso está en peligro de extinción esa comida, porque ya ahora la gente entre más joven, menos que come sopa de mondongo. No es para todos, no es para todos. Sí, no es para todos, es un gusto adquirido. Ay, pues María Fernanda, o sea, invítame a mí a comer la sopa de mondongo a tu mamá. A José no le gusta. No, a mí no me gusta tanto. Se notó. Sí, es como, bueno, no es para todos. No es para todos. Después le voy a decir eso a mi mamá, porque ya dice que yo, bueno, durante mi vida he sido como delicadilla con algunas comidas, pero como sopa de mondongo y la mayoría de la gente no. Bueno, yo creo que eso es como la nota divertida, ¿verdad? De la investigación, porque qué curioso que nunca nos hemos puesto a pensar de dónde provienen y que estén tan presentes todavía, ¿verdad? Como en el cotidiano estas palabras. Y lo que decía Isis, ¿verdad? Como esa poca identificación de nuestras raíces afro en la cultura, ¿verdad? Y esa invisibilización. Invisibilización, claro. Que ha habido. Y no sé si ustedes dicen, hay algo que se nos quedó importante, que no hemos discutido. Sí, digamos como que ahí
ahí, digamos, como que yo encontraría, digamos, como otro punto de confluencia con el proceso de investigación que ha hecho José, ¿verdad? Así como hay enormes, contundentes y profundísimas razones históricas por las cuales reconocerse como afrodescendiente no es la posición más empoderante dentro de una sociedad y menos en la sociedad colonial o en la que con la que veníamos saliendo de la colonia a construir el Estado Nacional. Era un tema para olvidar, digamos, porque había una carga enorme. Reconocerse como una persona que va a ser adulta mayor tampoco es una identidad fácil de reconocer. Y reconocerse con la posibilidad de que vamos a tener que enfrentar el tema de qué hacer con el cuidado de las personas, nuestro papá, nuestra mamá, personas a las que queremos. Y ¿Y nosotros quién nos va a mismos. cuidar a nosotros, verdad? ¿Quién nos va a cuidar a nosotros? Tampoco es una identidad Porque fácil. digamos, José nos tiene que prestar a sus hijas, ¿verdad? Para que nos cuiden. Y así El sucesivamente, ¿verdad? dividendo Porque, demográfico ahí. exacto. Necesitamos la reproducción, amigos, todos a tener. Pecadito, ¿no? Pero sí, tiene Sí, toda la sí. razón, tiene la razón Isis en cuanto a esas cuestiones de identificación cargadas de negatividad, ¿verdad? Eso es otra de las conclusiones o de los hallazgos o de las necesidades claves que expertos y expertos me mencionaban durante el proceso de investigación. La necesidad de sensibilizar, primero que nada, bueno, de educar para un envejecimiento sano, con bienestar activo, ¿verdad? De que lleguemos lo más sanos y enteritos posibles a esa fase natural de la vida y que esas necesidades de cuidado no sean tan dramáticas, desde eso hasta la sensibilización de lo que significa ser adulto mayor y la desmitificación de lo que significa ser adulto mayor, ¿verdad? Que está cargado, como hablábamos, de connotaciones negativas, de que ya me voy a morir, de que ya no sirvo, ¿verdad? Lo cual es, por supuesto, totalmente falso, ¿verdad? Cada persona es un caso específico marcado por la vida que ha llevado y por su contexto y demás. Incluso, Sí, José, bueno, de esta violencia simbólica, ¿verdad? violencia simbólica, Que claro. identifica a las comunidades, bueno, a las poblaciones con las que ustedes trabajaron su investigación cada uno, eh, que la no participación activa de ambas poblaciones repercute bueno, en el caso de las personas adultas mayores, ¿verdad? Si hubiese más espacios de participación, eso permite que haya un envejecimiento más activo, más de calidad y eso previene un montón de otras situaciones que pueden generar esa dependencia al cuidado, ¿verdad? Y, Totalmente. Y repercute y también en en el la caso percepción de los demás. claro, y en el caso de la población afro, ¿verdad? Que haya esta desvinculación entre las personas que se identifican o que pertenecen a la población afrocostarricense, de repente hay esa desvinculación porque reconocerse a sí mismo implica, ¿verdad? Una serie de exclusiones históricas, ¿verdad? Y eso también, pues, dificulta crear esta comunidad, ¿verdad? ¿Y cómo creen ustedes que se pueda fortalecer mediante la comunicación y mediante las plataformas digitales el sentido de comunidad de ambos grupos? Perdón, María Fer, te interrumpo un toquecito porque parece que en YouTube preguntan que en dónde se pueden acceder a las investigaciones. Ya están colgadas en la página del SICOM, José. No lo sé, los reportes, ¿querés decir vos? Ajá. Porque están los reportes finales y están las publicaciones que se derivan de las investigaciones. Yo creo que esas publicaciones, cada uno está como en su, en su respectivo proceso, pero el reporte final creo que sí debería estar colgado en algún lugar, pero les quedó mal, no sé dónde. Ok, no. Entonces, que digamos como que quedamos pendientes con todas las personas que están enlazadas para enviarles los lugares en donde están las investigaciones. Sí, estamos Y que haciendo de todos como repente los... lo publiquen en las redes sociales del SICOM, ahí los enlaces para que estén pendientes del Facebook y del Instagram del SICOM, o en los comentarios de esta misma transmisión en Facebook de SICOM, se puede dejar los enlaces para que
las personas que están deseosas pues los encuentren, ¿verdad? Y si hay alguien interesado, que se comuniquen directamente con el SICOM para que se los envíen, ¿verdad? Quienes tengan interés. Y de paso, así aprovechamos para que también el SICOM tenga el contacto de la gente que está participando, porque hay un formulario que el SICOM les puede enviar para que también ustedes dejen sus comentarios ahí. Y bueno, y si tienen preguntas, que aprovechen estos últimos minutos de la transmisión para hacer las consultas a Isis y a José. Ahora sí, continuamos después de esta pausa comercial. Sí, no, y si tienen, por supuesto, esa comunidad, ¿verdad? A través de las plataformas digitales y de las estrategias de comunicación que se proponen en las investigaciones de ustedes. es todo un reto. Yo eso es lo que quería y no lo logré, por ejemplo, en la propuesta de Cuidapam, ¿verdad? Y eso era como las conclusiones a las que quería llegar, por lo menos de mi investigación. Ni la tecnología, como bien lo anotó Isis, ni estrategias bonitas y divertidas son suficientes por sí mismas para generar comunidad, ¿verdad? Por lo menos esa es la conclusión a la que yo llego. Se necesita mucho, mucho más que eso, ¿verdad? Como ponía yo por acá, es un proceso, el cuidado de otra persona es una de las cosas más íntimas, más personales que pueda haber. Trae consigo también, acarrea toda una serie de cargas emocionales, también físicas, emocionales, psicológicas y demás. Y no podemos pensar que solamente por ser mediado a través de computadora ya vamos a lograr resolver problemas que son súper individuales, súper particulares, ni generar una comunidad fuerte de personas. O sea, ahí son buenas las tecnologías porque evidencian de que uno no está solo, ¿verdad? Por lo menos en el caso de los cuidadores informales. Creo que eso es muy importante porque es también algo que se menciona, ¿verdad? Esa sensación de soledad y de aislamiento. Entonces, el que las tecnologías y las redes sociales evidencien o ayuden a visualizar que hay otras personas como yo pasando por situaciones similares es muy poderoso, ¿verdad? Es muy, muy positivo. Pero de ahí, de pasar de conciencia de grupo a comunidad, eso es un salto que yo personalmente en mi investigación apunté, pero no lo logré, ¿verdad? Creo que se necesita más trabajo, se necesita una dedicación casi que exclusiva a estar moderando ese tipo de comunidad, ¿verdad? Lo que lamentablemente yo no me podía dar el lujo. Y por supuesto también empatía hacia la situación de las otras personas y que las cosas que uno proponga sean coherentes con su realidad, ¿verdad? Es complejo. La comunidad no se logra de la noche a la mañana y puede ser facilitada por la tecnología, pero no estará determinada por la tecnología. Bueno, aquí digamos como que voy a sonar como de lo más público con la vara del café SICOM, pero por eso a mí me parece como muy, 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 muy importante que el SICOM como centro de investigación también esté abriendo estos espacios, digamos, de debate y también esté abriendo las posibilidades de ver cómo estos hallazgos que son muy importantes de la investigación, pero cómo se les da justamente esa continuidad, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de una cosa a la que aspira la Universidad de Costa Rica y es al logro de la integración de funciones sustantivas, que está bien dividirlas como para poder hacer análisis y particularizaciones, pero que en la práctica debería ir junta la docencia, la investigación y la acción social en un solo movimiento. Porque los hallazgos son fundamentales, pero llevarlos a la práctica también es fundamental. Los hallazgos por hallazgos no llegan a ningún lado si no se ponen en práctica. Entonces, sí estamos también como ante un reto, digamos, como universidad y como visión de qué se trata la investigación y de los para qué de la investigación. Y eso me parece un tema muy rico, porque no es solo como de seguir repitiendo cuáles son los hallazgos, sino todas estas enormes retos que nos da el trabajo en la práctica, ¿verdad? Digo, si vos no te hubieras metido, José, a ver qué pasa
con una página real, con gente real, con experiencias reales, y no estaríamos hablando de este tema. Y esas son las cosas que también nos mueven como universidad y como SICOM. Sí, no, yo creo que son valiosos como ejercicios exploratorios, ¿verdad? Como primeros pasos para tantear una situación y prototipar soluciones y ver en tiempo real cómo reacciona la gente. Pero definitivamente necesitamos ir más allá de esa curiosidad académica, ¿verdad? Y articularlo con los movimientos vivos humanos que son. Y que es parte del objetivo central del Café SICOM, ¿verdad? Del Centro de Investigación en Comunicación de la UCR, generar estos espacios para conversar, ¿verdad? Invitar a moderadores como yo, que no sabemos de las investigaciones de ustedes, para que le preguntemos de todo lo básico y que ojalá eso despierte el interés de otras personas de pues apuntar a proyectos de investigación o de acción social que vayan en esas líneas que ustedes apuntan como nuevos retos, ¿verdad? Y yo creo que eso es como lo más rico también de conocer de las investigaciones de ustedes, que eso ojalá motive a que se trabajen en otros proyectos que tomen de punto de partida lo que ustedes han encontrado para ir asumiendo esos retos que ustedes mencionan. Si no hay nada más que se me haya olvidado preguntar, que sea importantísimo, yo creo que podemos ir cerrando, agradeciéndole a la gente que se conectó, que igual, si tienen dudas y ahí van a quedar, ese es el compromiso de José y de Isis, los enlaces a las investigaciones de ambos para ya entrarle más a fondo y conocer mejor cómo ellos trabajaron estos dos temas. Y bueno, nada más recordarles a la gente antes de despedirnos que si se acaba de unir, si llegó tarde o demás, en el caso de Isis Campos de Ledón, ella investigó lo que se quedó en las palabras, las raíces bantúes en los costarriqueñismos, y José Fonseca Hidalgo investigó sobre la gamificación para el fomento del bienestar de personas adultas mayores y sus cuidadoras no profesionales, y hemos estado conversando sobre los puntos de encuentro de las investigaciones de ambos y de la importancia de desarrollar proyectos de investigación en comunicación y el uso de las plataformas digitales y virtuales para pues ir mejorando la calidad de vida de estos grupos, tanto la población afrodescendiente como las personas adultas mayores y sus personas cuidadoras. Pues yo me la he pasado muy bien, ojalá que la gente que se conectó también, conversando con Isis y con José, muchas gracias a ambos por esos proyectos y por compartir pues, los principales hallazgos con nosotros hoy. Y igualmente, gracias María Fernanda y a todo el mundo que nos acompañó también. Sí, muchísimas gracias. Y pues por aquí nos quedamos y ojalá pues que sigan conectados con las redes sociales del SICOM para conocer más sobre investigaciones en comunicación que se realizan desde la Universidad de Costa Rica.